Esta noche en CCI News, el gobierno anuncia reducción en las tasas de interés. Llega a Honduras el zar antidrogas de Estados Unidos, William Bromfield, y dan captura a delincuentes que usaron silla de ruedas para asaltar un banco. Este es su noticiero CCI News, con Mayra Navarro. Hola, ¿qué tal? Les saluda Mayra Navarro. Bienvenidos a esta emisión de CCI News. Gracias por acompañarnos. El gobierno hondureño anunció hoy que ha logrado reducir las tasas de interés a 8,9% y la ampliación de los plazos de vencimiento a 7 años con la colocación de títulos valores en el sistema financiero. El gobierno convocó al sistema financiero para presentar ofertas de inversión por un monto de 50 millones de lempiras. Según el ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, esto ratifica la confianza de los inversionistas luego de la aplicación de medidas orientadas a la mejora de la economía y las finanzas públicas. Según dijo, la respuesta positiva del sistema financiero al obtenerse propuestas con tasas de interés más bajas y plazos de madurez más largos demuestra que los inversionistas mantienen expectativas de mejora en la economía del país. Entre tanto, sigue aumentando la cantidad de personas que han logrado un empleo, precisamente con el programa de empleo que se ha convertido en un abanderado del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. Miguel López con este reporte. A este importante programa que viene... En 2 semanas de gobierno de Juan Orlando Hernández, el programa Con Chamba Vivís Mejor ya ha empleado a casi 2.000 hondureños de 25.000 que se espera obtener un trabajo este año. Somos un pueblo trabajador. Y si trabajamos duro y entendemos que el país se levanta o ustedes van a tener éxito, es trabajando, haciendo las cosas bien. Y hoy, démosle gracias a Dios porque ustedes son privilegiados dentro de una gran cantidad de hondureños que no han tenido esta oportunidad, que la quisieran tener. Aprécienla. Y yo felicito al sector privado porque ha creído en este programa. 3 empresas son las que están formando parte de este proyecto, que consiste en dar trabajo durante 2 meses de prueba a los jóvenes. El salario es pagado por el gobierno y el empresario. En la cual hay un incentivo a las empresas, y en este caso también a nuestra empresa, para generar más plazas de empleo permanente y así darle la capacitación a los jóvenes en los primeros 3 meses y después ya dejarlos como empleos permanentes. También se les da capacitación de acuerdo al rubro. Los beneficiarios están satisfechos por la oportunidad que se les está brindando. Está dando mucho empleo a las personas que tal vez no lo teníamos y el cual está ayudando a que igual se disminuya la criminalidad, porque ya con trabajo uno lleva sustento a la familia, se une más la familia con este programa. A la fecha ya se registra un total de 1.730 jóvenes que ya pueden contar con un crecimiento económico y una mejor calidad de vida. Tenemos alrededor de 1.730 muchachos que se encuentran trabajando ya, más de 7.000 plazas en el Servicio Nacional de Empleo que están en proceso para cubrirse, y hoy por hoy podemos estar probablemente ante el programa de empleo más intensivo, ¿verdad?, que se ha tenido en el país, que lo que está haciendo es promover y potenciar el sector privado para que saque sus plazas de trabajo. Se espera que los hondureños que aún no han formado parte de este proyecto se incorporen y así lograr una inserción a un trabajo formal. Miguel López, CCI News. Y el presidente Juan Orlando Hernández pidió hoy disculpas a los habitantes de Amarateca, los vecinos de Amarateca, por el bloqueo de las señales de los celulares en la zona. Dijo que lamentablemente el 70% de las extorsiones salen de los centros penales del país. Y también ayudemos en el sentido de hacerle conciencia a los vecinos, particularmente los que están cerca de las cárceles, que están un poquito incómodos ahorita, porque la señal se les ha cortado. Pero cuando ustedes me preguntan a mí, si en esta mano tenemos la oportunidad de salvar una vida, y en esta, una llamada telefónica, yo tengo que escoger una vida. Porque tristemente el 70% de las extorsiones están saliendo de las cárceles de Honduras. En otra información, la policía hondureña detuvo hoy
a los integrantes de una banda que se dedicaba al asalto de instituciones bancarias. La banda es la autora del robo a una agencia bancaria ubicada en la colonia Torocagua de la capital el pasado 24 de enero, en la que se alzó con un botín de unos 430,000 empiras. Para cometer el robo, uno de los sujetos se hizo pasar como discapacitado y entró en una silla de ruedas que era empujada por uno de sus cómplices. Sobre sus piernas llevaba las armas cubiertas con una toalla. Una vez dentro de la agencia, sometieron a los guardias de seguridad y procedieron a cometer el atraco. Las investigaciones policiales en torno a este hecho permitieron establecer que los responsables del robo son los miembros de la organización criminal denominada la Banda de Carlos Tajada, quienes fueron identificados gracias a retratos hablados y videos, entre otros. La Policía Nacional realizó esta mañana varios allanamientos en diversos puntos de la capital. Y el denominado zar antidrogas de Estados Unidos, William Bromfield, llegó hoy a Honduras en una visita para reforzar la cooperación entre los dos países en el combate al narcotráfico. Bromfield se reúne esta noche con el presidente Juan Orlando Hernández y con miembros de su gabinete. El funcionario norteamericano está acompañado por el jefe del Comando Sur de Estados Unidos y la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Lisa Kubinsky. Antes de llegar a Honduras, Bromfield cumplió con una visita a Guatemala. Vamos ahora a Brasil, donde a 4 veces de la inauguración del Mundial, la muerte de un camarógrafo que cubría las violentas manifestaciones que se han producido en ese país han hecho que el gobierno de Brasil se comprometa a dar mayor seguridad a los periodistas y a las personas que van a asistir al Mundial. Este hecho, la muerte de este periodista, ha causado conmoción en ese país. La primera baja de la prensa en las protestas de Brasil. Un camarógrafo herido en una manifestación fue declarado este lunes con muerte cerebral. Santiago Andrade, camarógrafo de la red Bandeirantes, fue impactado por una bengala cuando cubría la protesta del jueves en la estación central de Brasil. Colegas le rindieron un homenaje en el lugar donde fue herido. Colocaron sus cámaras de fotos y de video en el piso alrededor de la mancha de sangre, se tomaron de las manos, guardaron un minuto de silencio y luego aplaudieron. Eso antes de salir de nuevo al ruedo tras una nueva manifestación de este lunes por el alza en el transporte que paralizó el centro de Río de Janeiro a 4 meses del Mundial. Un manifestante ya famoso por disfrazarse de Batman también lamentó la muerte del periodista. Es una fatalidad cometida por personas irresponsables y que mancha la reputación de los manifestantes. Unas 1.000 personas, muchos integrantes del grupo anarquista Black Bloc, vestidos de negro y enmascarados, protestaron en el centro vigilados por policías y helicópteros. Desde junio, masivas protestas se presentan en Brasil por la corrupción, el aumento del pasaje, el gasto en el Mundial de 2014 y los deficientes servicios públicos. Cambiando de tema, los 28 ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea aprobaron el inicio de un proceso para normalizar las relaciones con Cuba. La cooperación entre la Unión Europea y Cuba ha estado oficialmente en punto muerto desde el año 2003. La Unión Europea quiere abrir el diálogo con Cuba. La decisión de los ministros de Exteriores de los 28 en Bruselas es levantar el veto a establecer acuerdos con la isla, que existe desde que el gobierno español lo propuso en 1996. El punto que separa fundamentalmente a ambas partes es los derechos humanos, que hace a países como Alemania, la República Checa y Polonia muy reacios a estas negociaciones. Hay un terreno común y estamos explorando posibles iniciativas comunes en programas de cooperación que podrían entrar en algunos aspectos de los derechos humanos. Tengan en cuenta que hablamos de todos los derechos humanos. Desde el punto de vista cubano se incide más en los derechos sociales y colectivos, mientras que de nuestro lado se incide más en derechos individuales y libertades. El Ejecutivo Comunitario podrá sentarse a la mesa abiertamente con La Habana, aunque no será un contacto nuevo para algunos países de la UE, que ya habían roto la llamada posición común. Cuba ha asegurado que cualquier acuerdo al que se llegue debe respetar su soberanía nacional. La Habana consideraba la posición común europea una injerencia. Vamos a mensajes comerciales y al volver, Irán celebra 35 años de revolución islámica.
y le contamos sobre el encuentro histórico entre las dos Chinas. Ya regresamos. La jefa de la Reserva Federal en Estados Unidos aseguró hoy en una comparecencia ante el Congreso que el mercado laboral en ese país aún no se ha recuperado. La nueva presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, afirma que la recuperación del mercado laboral estadounidense aún está lejos de completarse. Con estas palabras, ante la Comisión de Finanzas de la Cámara de Representantes del Congreso, Yellen dejó entrever que sus decisiones estarán ampliamente basadas en el nivel de paro y que, a pesar de que este ha bajado, las condiciones en que lo ha hecho no son suficientemente buenas. Es decir, hay muchos parados de más de 6 meses y trabajadores a tiempo parcial que desearían hacerlo a tiempo completo. La recuperación económica ganó en velocidad en la segunda mitad del año. Sin embargo, la recuperación en el mercado laboral está lejos de completarse. Si los próximos datos apoyan en líneas generales las expectativas del Comité de Política Monetaria de la FED con una mejora del mercado laboral y la inflación vuelve a su objetivo a largo plazo del 2%, probablemente reduciremos la compra de activos de forma gradual en las reuniones que vienen. Acerca de la inestabilidad monetaria en los países emergentes, precisamente por esta retirada progresiva de los estímulos monetarios de la FED, Yellen consideró que no representaba un riesgo importante para la economía de Estados Unidos, aunque los observaba atentamente. Continúan las negociaciones de paz para Siria en Ginebra sin ningún avance. Entre tanto, la tregua para evacuar civiles de la zona de conflicto ha sido suspendida. Suspendida por razones técnicas y logísticas, la tregua humanitaria en Homs, el gobernador de la región siria ha anunciado que las evacuaciones se retomarán el miércoles. De las cerca de 1.200 personas evacuadas desde el viernes pasado, más de 300 han sido detenidas. Se trata de varones que están siendo interrogados por el régimen sin la presencia de Naciones Unidas. Entre tanto, Francia trabaja en una resolución de la ONU sobre corredores humanitarios. Contiene un ultimátum al gobierno. Si la situación no se resuelve dentro de un par de semanas, se introducirán sanciones automáticamente. Como comprenderán, esto no es serio, ha dicho el ministro ruso de Exteriores. La tregua humanitaria de Homs permite el reparto de alimentos entre la población asediada. Se calcula que hay cerca de 40 lugares cercados por el ejército. El portavoz de la opositora Coalición Nacional Siria explica que hay cientos de miles de personas en Guta del Este, en la periferia de Damasco y en otras muchas áreas. Todavía están muy afectadas por el cerco. Lo que pasa en Homs es algo temporal. Lo que estamos pidiendo es que la aplicación del derecho internacional humanitario sea completa. La segunda ronda de negociaciones en Ginebra entre la oposición y el gobierno sirio no avanza. El mediador de la ONU en el proceso de paz ha propuesto discutir en paralelo sobre la violencia y la transición, los temas que cada una de las partes considera prioritarios. La Unión Europea ha aumentado la presión sobre el gobierno de Ucrania para obligarlo precisamente a convocar a unas elecciones libres y ponerle fin a la crisis que vive ese país. Tensa calma en Ucrania. Los manifestantes intentan reforzar sus grupos de autodefensa y las fuerzas de seguridad tratan de encontrar adeptos que hagan frente a los opositores. Mientras tanto, la Unión Europea aumenta su presión sobre el presidente Viktor Yanukovych. Los ministros de Exteriores de los 28 se han reunido en Bruselas y han amenazado con tomar medidas que no irían contra el país, sino que tendrían un objetivo claro. Nadie quiere sanciones inmediatas y generales. Sin embargo, hemos decidido hacer referencia a sanciones concretas en caso de que la situación empeore, que no es el caso por ahora. Así queremos enviar una señal clara, un mensaje claro dirigido a aquellos a quienes apuntarían las sanciones. Tras las quejas de Estados Unidos por la suavidad de la Unión Europea, le toca a esta hora decidir si quiere seguir a Washington y endurecer las sanciones o tomar su propio camino. Alemania, Reino Unido y Francia, según fuentes diplomáticas, son contrarios a la primera opción. Irán celebra hoy con discursos oficiales y marchas los 35 años de la Revolución Islámica que depuso en 1979 al último Shah de Persia, Mohammad Reza Pahlavi, que dio paso a la República Islámica.
Irán celebra 35 años de la Revolución Islámica. Este martes, miles de personas se reunieron en Teherán para conmemorar la llegada al poder del imán Jomeini y la caída del régimen del Shah en 1979. El presidente Hassan Rouhani dio un discurso en el que pidió negociaciones justas y constructivas con las grandes potencias. Irán negocia desde hace meses un acuerdo global y definitivo sobre su programa nuclear con el grupo denominado 5+1, integrado por China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania. Los países occidentales e Israel sospechan que Irán quiere fabricar la bomba atómica. El gobierno iraní dice que su programa nuclear tiene un objetivo exclusivamente civil y pacífico. Tras las primeras negociaciones, Irán aceptó detener durante 6 meses algunas actividades nucleares a cambio de una suspensión parcial de las sanciones económicas. Las conversaciones deben retomarse el 18 de febrero. Rouhani cuenta con el apoyo del Ayatollah Jamenei, líder supremo de Irán. Pero los conservadores creen que se están haciendo demasiadas concesiones a Occidente. Echamos un vistazo a otros hechos que son noticia hoy en el mundo. Un apretón de manos histórico en el primer encuentro de alto nivel China-Taiwán desde la escisión de la isla. La ciudad de Nankín, en la China continental, ha sido el escenario para estas conversaciones entre el ministro chino para Asuntos de Taiwán y el ministro taiwanés de Asuntos Chinos, desde la guerra civil que condujo a la separación de facto de ambos territorios en 1949, la relación entre el Partido Comunista Chino y el Kuomintang, la facción perdedora de la guerra civil y fundadora de la isla, parecía irreparable. Ha habido, eso sí, algunos acuerdos puntuales, como sobre el espacio aéreo o la entrada de turistas a lo largo de los años, pero nunca la solución al conflicto en el que China considera a Taiwán su territorio pareció tan cerca. Consignas contra Estados Unidos e Israel en las calles de Teherán y otras ciudades iraníes. Marchas como cada año perfectamente orquestadas por el régimen que anima a los habitantes de poblaciones pequeñas a fundirse en la masa, viaje y hotel pagado. Estoy aquí para defender mi patria, para decir a Estados Unidos que no puede hacernos nada. Somos una nación fuerte en tiempos difíciles. ¿Cuántas sanciones nos van a imponer? No nos han hecho nada. ¿Por qué se han sentado en la mesa de negociaciones? Porque hemos ganado. Nos hemos vuelto tan fuertes que se han visto obligados a negociar con nosotros. Nunca hablarían con un pueblo débil. Con estas manifestaciones, Teherán quiere mostrar el triunfo de la revolución y los valores islámicos, un Irán unido contra cualquier enemigo. La revolución bosnia cumple una semana. Miles de personas han vuelto a salir a las calles de Sarajevo y otras importantes ciudades del país para mostrar su malestar por la corrupción y para exigir justicia, empleo y elecciones anticipadas. El paro y la difícil situación económica hacen que cada día se unan más ciudadanos a las protestas. La gente es infeliz, no tenemos derechos, no tenemos trabajo, dice este ex empleado despedido de una fábrica de zapatos que le debe 14 pagas. 600.000 personas están en paro, 700.000 viven por debajo del umbral de la pobreza. La gente no tiene que comer. Las protestas antigubernamentales empezaron el pasado miércoles en Tuzla y se extendieron rápidamente. La ola de descontento se radicalizó el viernes con disturbios en las calles y varios edificios gubernamentales saqueados e incendiados. El adiós a una legendaria actriz de Hollywood. La estadounidense Shirley Temple falleció este lunes a los 85 años. Fue la niña estrella más célebre del cine norteamericano. A lo largo de su carrera, Temple superó en la taquilla a actores como Clark Gable o Gary Cooper, y a los 6 años recibió el Oscar honorífico. Protagonizó más de 40 películas, la mayoría de ellas antes de los 12 años. Luego dejó la profesión artística para dedicarse a la política. Fue congresista por el Partido Republicano y embajadora de Estados Unidos en Ghana y Checoslovaquia. La prensa estadounidense dijo, citando a su agente, que la actriz murió el lunes por la noche de causas naturales, rodeada de su familia y amigos. Otra pausa comercial y al volver,
La música también es usada como arma de protesta en Ucrania. Ya volvemos. Ahora vamos a Ucrania, donde un manifestante ejecutó insólito concierto de piano en el que alternó a Chopin con el himno nacional de Ucrania y el famoso Let It Be de los Beatles, eso en una barricada que había sido levantada por los manifestantes antigubernamentales. El pianista ejecutó su concierto en un piano pintado de amarillo y azul, los colores de la bandera de Ucrania. Todos los métodos para manifestarse. Esa parece ser la consigna de los protestantes ucranianos, que esta vez dieron un concierto de piano en una barricada de Kiev. Chopin, el himno nacional de Ucrania y alguna canción de los Beatles fueron parte del repertorio tocado en un piano pintado con los colores de la bandera de Ucrania. El concierto fue en la barricada más importante de las protestas, la Plaza Independencia de Kiev. Luego del pianista que tocó encapuchado, actuaron la cantante Ruslana y otros músicos jóvenes. Los policías antidisturbios, que parecían indiferentes al sonido, respondieron después con música pop rusa. Los protestantes ucranianos se manifiestan desde hace varios meses en contra del gobierno, que desechó un acuerdo de cooperación con la Unión Europea para favorecer las relaciones con Rusia. La oposición reclama un acercamiento con el bloque europeo, una reforma constitucional para volver a la Carta Magna de 2004 y reducir los poderes del presidente en favor del Parlamento y el gobierno. El principal impulsor de esta iniciativa asegura que el piano se convirtió en el símbolo de la revolución y la resistencia pacífica. Entre tanto, la selección de Brasil comenzó hoy su recorrido para ganar la Copa Mundial del 2014. Brasil, el pentacampeón del mundo, inicia la carrera para conquistar el Mundial 2014 en casa. 3 amistosos que comienzan el 5 de marzo ante Sudáfrica y terminan poco antes de la justa mundial serán parte de su entrenamiento. 18 jugadores en el extranjero fueron convocados este martes por el entrenador de la verde amarela, Luis Felipe Scolari. Otros 3 se anunciarán en los próximos días. Felipao dará en este primer amistoso la oportunidad de vestir la camiseta auriverde a figuras como el mediocampista Fernandinho del Manchester City y el defensa Rafinha del Bayern Múnich. Sin embargo, aclaró que siempre pueden haber sorpresas. Quien está jugando, quien está entrenando, quien está trabajando, yo siempre lo estoy observando. No sé, cualquier sorpresa puede darse hasta la última convocatoria, es normal. Scolari fue tajante en no hablar de jugadores no convocados, aunque hizo una excepción con Fred, uno de los artífices del título de Brasil en la Copa Confederaciones y quien tiene una lesión muscular. Fred está enfrentando algunas dificultades y por eso aplacé su convocatoria. Preocupa, sí, porque aparte de ser buen jugador es una persona espectacular. Él comanda el grupo, es uno de los jugadores importantes y así lo ha demostrado. El plantel de 23 jugadores con el que Brasil buscará ganar en casa el 6º título será anunciado el 7 de mayo. Brasil enfrentará a Croacia, México y a Camerún, en ese orden, en el grupo 1 de la Copa del Mundo. Ahora las noticias de lo que sucede en el mundo cristiano. Microinformativo Mundo Cristiano. En Haití, los niños de la comunidad de Truleyán son afectados por fuertes diarreas.
Reportes indican que las 3/4 partes de la población infantil están afectados con un parásito intestinal que les puede provocar la muerte. El Ministerio Compasión Internacional trabaja con las iglesias locales para llevar programas de alimentación, prestar atención básica en salud y llevar el evangelio a los pequeños. En Colombia, los cristianos del sur del país son amenazados constantemente por la guerrilla, conocida como las FARC. El grupo armado lanzó una campaña represiva contra los católicos y las iglesias evangélicas en el departamento de Putumayo. Se considera que unas 150 iglesias se han visto obligadas a cerrar debido a la represión. Líderes cristianos lamentan que la iglesia esté sufriendo la violencia de los grupos armados y que esté excluida de las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC en La Habana. En Siria, el ingreso y fortalecimiento de grupos extremistas musulmanes vinculados con Al-Qaeda ha provocado que más cristianos huyan del país. Desde el inicio de la guerra civil, los cristianos se han mantenido neutrales en medio del conflicto. Sin embargo, han tenido que sufrir secuestros, la destrucción de sus iglesias y extorsiones. Mundo Cristiano es una producción de CBN News. Llegamos al final. Para más noticias visite ccinews.com o síganos en Facebook y Twitter. Gracias por habernos acompañado hoy. Regresamos mañana. Este fue su noticiero CCI News con Mayra Navarro.